Bienvenidos entre amigos. Los dejo que se presenten ahí para que la gente un poco los conozca. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias a la audiencia. Somos Andrés y Mariana, hace 25 años, este año vamos a celebrar nuestras bodas de plata, hace 25 años que estamos casados. Gracias. Yo soy analista de sistemas y hace unos años me empecé a dar cuenta, hace muchos años ya, gracias a Dios, hace muchos años, me empecé a dar cuenta que mi matrimonio no estaba andando todo lo bien que yo quisiera y como analista de sistemas me puse a ver qué era lo que estaba mal y era yo, lo que estaba mal era yo, mayormente. Bien. Entonces, a partir de esta pequeña investigación que fuimos haciendo con mi esposa, fuimos adquiriendo un poco de experiencia en materia de matrimonios, en materia de dificultades matrimoniales y empezábamos a investigar un poquito más. Descubrimos que a pesar de que uno sabe las cosas del matrimonio, seguíamos teniendo dificultades, seguíamos teniendo problemas y entonces bueno, yo me puse a estudiar la carrera de orientación familiar Ujú. y ahí en la carrera de orientación familiar descubrí, voy a decirlo como fue de verdad, escribí un libro que se llama Las 7 crisis conyugales y cómo superarlas sin matar a casi nadie. Principalmente la esposa. Claro, Estoy viva. está viva todavía. Todavía no Eh, dice, vamos a ver con doble y ahí yo, sí vamos a ver si es verdad, Andrés. y yo también estoy vivo. Bien, descubrí que una vez que uno empieza a estudiar estas cosas, en la jerga de los orientadores familiares existen lo que se llaman las crisis normativas de la vida familiar, de la Ya. vida esponsal Ok. principalmente. ¿Y por qué se llaman normativas? Porque no solo son normales, están dentro de la norma, es normal que ocurran, sino porque además sientan la norma de lo que va a suceder a partir de esto en el matrimonio, a partir de cada una de las. Así que bueno, nada, Mariana es docente hace 34 Pero años. déjame escucharle la voz femenina aquí Claro. del... No, pero que él no me deja hablar. Déjala, che. Es que si no, no sé si después si empieza a hablar ya no te deja a ti, Andrés. Claro. No, no creas. No creas. Bueno, yo me llamo Mariana. Bueno, como dice Andrés, hace 33, 34 que soy docente. Ah, Soy mirá. maestra de niños de 5 años. Y bueno, y tenemos 4 hijos, Ya. una hija en el cielo Ah, y 3 varones. 3 varones que están estudiando en Buenos Aires. Ahora hace poquito volvimos de dejar al último, así que estamos comenzando el nido vacío. Estamos en que Comenzando es una de las crisis, ¿cierto? exactamente. Así que te puedo entender que eres una madre guerrera, porque tener tres tal cual. hijos hombres. A ella le decimos, bendita tú eres entre todos los varones, ¿no? Está bien, Pobrecita. está bien. Ay, ay, ay. Bueno, Bueno, que creo que hay que explicarlo primero. Primero lo primero, ¿no? Cuando hablamos de crisis, ¿qué significa hablar de crisis? Y después, bueno, conyugal, ¿no? Pero crisis primero, porque la primera idea que uno tiene de crisis es que, negativo, es una bomba atómica, nadie quiere crisis, ¿no? O sea, creo que por ahí podemos empezar. bueno, crisis tenemos todos, todos los organismos vivos tienen crisis, ¿no? Y el matrimonio como organismo vivo también tiene crisis. ¿Qué es una crisis? Una crisis es un cambio estructural o de comportamiento que nos obliga a dejar de hacer cosas que estábamos haciendo y comenzar a hacer cosas nuevas. La crisis más conocida en el ciclo vital de la persona humana es la adolescencia, ¿no? Ah, Todos sabemos que la adolescencia se toma como una crisis y por eso también uno dice, no quiero crisis, no quiero nada que se parezca a la adolescencia, ah, pero la persona humana pasa de la vida infantil a la vida adulta a lo largo de un periodo de 5 a 7 años en donde tiene que madurar un montón de comportamientos, un montón de conductas, un montón de... tiene que tomar decisiones sobre su vida que son muy importantes. Entonces, la crisis son coyunturas que van a pasar en cualquier organismo vivo y que nos obligan a cambiar. Y eso es lo que nos asusta. Yo también diría que las crisis, nadie las quiere pasar, ¿no? ajá, Obviamente. ajá. Cuando uno dice crisis, es como que
uno quiere escaparse, pero creo que lo tendríamos que ver con el sentido de oportunidad. Es una oportunidad para algo que se nos presenta, aunque no es lindo, ¿no? Pasarlas, pero bueno. ¿Y por Son qué? oportunidades, me parece que para crecer más que Ajá. todo. Mariana, y eso Sí. que dicen que incluso creo que el sentido etimológico del griego también crisis es cambio, ¿cierto? El mismo sentido Tal cual. etimológico, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué se suele asociar con algo negativo? Si como ustedes dicen es para mejorar o son oportunidad, ¿por qué solemos vincularlo con algo negativo? Yo voy a hacer una aclaración aquí. Le tenemos miedo a las crisis, no por la crisis en sí, sino por los cambios que exigen, porque es muy difícil cambiar y entonces nos asusta eso porque primero creemos que no se puede y segundo no vemos la luz al final del túnel. Entonces por eso es importante conocer cuáles son las crisis y cuáles son las oportunidades que presenta cada crisis para poder aprovecharlas y crecer en el matrimonio. Y también hay que poner un poco de cada uno, ¿no? Hay que poner trabajo. Y eso también, ¿no? A veces asusta o no hay tiempo o no hay ganas, o bueno, pero la crisis implica un esfuerzo, un sacrificio. Claro, de hecho, no es el tema, ¿no? Pero si además sabemos que estamos en una cultura que le huye al esfuerzo, que le Tal huye cual. al sacrificio, se cual. entiende mejor, ¿no? Porque Obviamente. parece A que todo se resuelva y a que todo se resuelva ya, ¿no? Así es. Rápido, ya, quiero tal cosa y lo tengo ya, quiero pedir una comida y llamo y en 10 minutos tengo la comida en mi casa, o sea, y nuestros hijos y las generaciones que vienen se han acostumbrado a eso, ¿no? Y una crisis me parece que lleva esfuerzo, que lleva trabajo, que lleva tiempo. Exacto, exacto. Bueno, yo quería, a mí me gusta hacer una comparación, así como nuestro Señor hablaba de los lirios del campo y de las aves del cielo, me gusta mucho comparar con la naturaleza. Y cuando viene una tormenta, la vaca, que es un animal asustadizo, es un animal que es gregario y asustadizo, cuando empieza a escuchar los truenos y ve que se vienen las nubes y ve que viene la lluvia, empieza a correr en dirección contraria a la tormenta. ¿Bien? Escapándose de la tormenta. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando la tormenta finalmente la alcanza, porque las tormentas son más rápidas que las vacas, cuando la tormenta la alcanza finalmente, la vaca está muy cansada y entonces cuando empieza a llover se empieza a meter en el barro, se tropieza, se cae, se ahogan en el barro, tienen un montón de problemas. ¿Bien? En cambio, el búfalo, que es un animal mucho más agresivo que la vaca, los rebaños de búfalos, cuando viene una tormenta, la encaran de frente y salen corriendo hacia la tormenta y parece temerario, pero ¿qué pasa? Cuando la tormenta los alcanza mucho más rápido, porque ellos van en dirección a la tormenta. Se mojan un poquito porque siguen corriendo y pasan la tormenta y no llegan a formarse barro, ni están cansados ni nada porque han enfrentado la tormenta. Con las crisis pasa exactamente lo mismo. Si nos comportamos como vacas, vamos a estar huyendo de las crisis, se van a prolongar por un tiempo muy largo y van a minar toda nuestra capacidad de reacción, nuestra capacidad de poder luchar contra esa crisis. En cambio, si las enfrentamos, si sabemos para qué sirven, si sabemos cuál es la oportunidad que se nos presenta, la ganancia es enorme, enorme. Efectivamente, hoy en día la gente le huye, ¿no? A las crisis, a esas lluvias, en tu ejemplo, y tú terminas como que sufriendo por la crisis y como que sufres doble por el esfuerzo de quererle huir a la lluvia, ¿no? Entonces es medio ilógico, ¿no? Exactamente, y lo que pasa es que, como decía Mariana hace un rato, nos asusta, porque no estamos acostumbrados al esfuerzo, no estamos acostumbrados al sacrificio. Cuando nosotros pasamos esas crisis, nosotros ahora estamos en esta última crisis, la anteúltima de las crisis normativas, que es la crisis del nido vacío, y desde hace un año que nos estamos preparando, ¿bien? Nos estamos preparando, ¿y cómo nos preparamos? Nos preparamos empezando a tener más intimidad entre nosotros, saliendo nosotros sin nuestros hijos, saliendo a comer afuera, teniendo de nuevo una vida de noviazgo. ¿Por qué? Porque sabemos que ahora viene una época dorada para nosotros, una época linda en la que volvemos a disfrutarnos. Entonces,
ese volver a conocernos, ese volver a estar en intimidad, ese volver a recuperar lo que teníamos antes de que nacieran los hijos. Ajá. ¿Bien? Quizás, sí, perdón. No, adelante, adelante. Sí, quizás, Mariana, quizás con esto que dice, porque Andrés ha dicho varias veces esto de las crisis normativas, ¿no? Una segunda pregunta que creo que la gente se hace es, ¿cuáles son estas crisis conyugales normativas, ¿no? O sea, esas crisis que, digamos, en teoría todos los cónyuges van sí o sí pasar, ¿no? A las cuales uno podría entonces prepararse, ¿no? Claro, lo que Andrés está diciendo con normativa son las crisis que en general a todos los matrimonios les suelen suceder. O sea, no es que sí o sí, pero en general tenemos todas estas crisis. Por supuesto que, bueno, pueden aparecer otras o algunas se pueden saltear, pero en general se dan estas crisis. Por eso Andrés habla de normativas. Y por eso también está bueno que las conozcamos. Porque si nosotros las conocemos, podemos prepararnos y podemos como anticiparnos y saber cómo voy a enfrentar la crisis. Por supuesto que cada matrimonio la enfrenta diferente porque... Con sus recursos. Claro, cada uno con porque aparte cada uno es diferente. Andrés es diferente, yo soy diferente, pero bueno, cada matrimonio es diferente. Entonces, lo que nosotros les podemos contar es lo que es en general, ¿no? Entonces, vamos a eso, vamos Mariana o Andrés, vamos a eso. ¿Cuál sería la crisis? La primera crisis que sufren las parejas, y nadie la ve como una crisis porque es tan hermosa que decimos no es una crisis, es el enamoramiento, es el formar la pareja. Dejamos de ser solteros, pasamos a ser una pareja que tiene que empezar a pensar en el nosotros y no en el yo. Y es un entrenamiento para la vida conyugal. ¿Bien? ¿Cuál es el riesgo de esta crisis? El riesgo de esta crisis es someterse a, digamos, quedarse enamorados del enamoramiento o entrar en una relación puramente física. ¿Bien? Son los dos riesgos más típicos de esta crisis. Pero ¿cuál es la oportunidad de esta crisis? La oportunidad es el conocernos, el aprender a convivir, el inicio de la convivencia. Entonces, en esta etapa tenemos que esforzarnos en que, primero, que no se convierta en relación física. La iglesia tiene una razón de ser para eso, porque si se convierte en física, generalmente para el hombre que ya consiguió todo lo que quiere y deja de interesarse en la mujer. Andrés, para que quede claro nada más, te refieres, para que quede claro que relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿a eso te refieres? Exactamente. Prematrimonial. Las relaciones sexuales prematrimoniales terminan minando la relación, porque si yo ya conseguí todo lo que quería de ella, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a halagarla? ¿Para qué voy a cuidarla? ¿Para qué voy a consentirla? Etcétera, etcétera. Entonces, ese es uno de los riesgos. ¿Bien? Y la oportunidad es el llegar a conocernos en la intimidad, ¿bien? Sin la intimidad física, pero en la intimidad. Es saber cómo son. Después, obviamente, la crisis que le sigue es el final de la luna de miel. Sí, porque ahí es como que volvemos de la luna de miel, que todo es lindo, todo miel, todo... Maripositas en el estómago. Claro, todo es maravilloso. Y cuando volvemos nos enfrentamos a esa convivencia, hasta de tonteras, ¿no? De poner en orden la casa, de ver qué ponemos, qué usamos, cómo organizamos. Y ahí es como que, ¿qué hago con esta persona? ¿Quién es? ¿No? Es como que ahí ubicarnos, ¿no? Es decir, yo vengo con todo lo que aprendí, lo que me formé en mi familia, él trae todo lo de su familia, entonces es como que... Es un choque de culturas, literalmente, es un choque de culturas del que tiene que nacer una cultura nueva. No es que uno impone su cultura familiar a la otra persona. Y entonces tenemos que buscar en esta, ¿cuál es el peligro de esta crisis? El peligro de esta crisis es creer que porque desapareció el enamoramiento, por lo pronto empezamos a vivir en una intimidad mucho más cercana. Entonces empezamos a hacer comportamientos que de novios o en el enamoramiento no hacíamos. Entonces empieza a haber comportamiento del hombre, se empieza a comportar como un cerdo, porque somos bastante cochinos. La mujer se empieza a comportar como, es donde se acaba el cuento de hadas, aparece el ogro y aparece la bruja. ¿Bien? Pero entonces, perdón que te interrumpa un poquito, sí. Andrés. Por eso dices que es importante en el enamoramiento, antes mismo del matrimonio, tratar de que se conozcan lo mejor posible. Exactamente. Y igual
igual, de todas formas, aunque nos conozcamos lo más posible, siempre hay un grado más de intimidad que se da cuando estamos 24/7 viviendo. Claro, O sea, claro. Pero volvemos a decir, esto se da en general y a lo mejor a algunos matrimonios les dura más, a otros les dura menos, Ya. otros lo superan más fácil. exacto. Ajá, La ajá. oportunidad de esto es formar un equipo. Ok. Bien, formar el equipo en la pareja. Ya. Y después viene una crisis que es una crisis que algunos psicólogos dicen que no existe, otros dicen que sí existe, otros dicen que es normal, otros que es la crisis de la comezón del séptimo año. ¿Bien? Hijo. Ah, El hijo. perdón. Sí, Es que es ya verdad. está sin los hijos, ya los hijos se fueron, Mariana. Claro, ya se le fueron. Totalmente. Lo borré en mi cabeza. No, No. viene el nacimiento de los hijos y ahí la dificultad es que la señora que era esposa se convierte naturalmente en madre. Por supuesto. No tiene ninguna dificultad porque para ella es un proceso fisiológico. Todo su organismo se programa para ser mamá. Y nosotros quedamos como el pato de la boda, Claro. o sea, quedamos perdidos en el medio de la nada, no entendemos lo que le pasa a esta mujer que no puede dejar de atender biológicamente, no Ajá. puede dejar de atender a sus Ajá. crías, y Ajá. entonces empiezan las crisis de la intimidad, la falta de intimidad, fundamentalmente, porque una madre no puede estar, o sea, el agotamiento que tiene una madre es muy grande. Ella, pobrecita, Sí, yo entiendo porque, como le dije al principio, somos 3 hermanos. la El oportunidad, equipo. la oportunidad que se presenta en esta crisis es que el hombre también se convierte en padre, pero Ya. se convierte en padre a través de la madre. Entonces, amando a la madre con entrega incondicional, es Ya. como el hombre se convierte en padre. Es muy interesante el proceso. Por ejemplo, nosotros hacíamos los cursos de preparto, los hicimos juntos. Yo estuve, excepto en el último nacimiento, estuve en los 3 anteriores. En el último, el médico era un viejo cascarrabias y no me dejó entrar, pero estuve en los partos de Mariana, estuve al lado, agarrándole la mano, tomándole la mano, y no solo Es lo que decíamos recién de ser un equipo. ¿Mm? Ok, ok. Porque, por ejemplo, no sé, se despertaba el bebé, yo le daba el pecho y Andrés me decía, bueno, deja, yo lo vuelvo a acostar, yo lo duermo, vos dormite. ya. Entonces, es ese equipo, Ok, ¿no? ok. Lo mismo a medida que los chicos van creciendo, ¿no? Deja, yo los llevo al colegio, vos haces esto, Bien. o sea, es dividirnos las tareas. No es que la tarea es todo de la madre. Por supuesto que hay cosas que son típicas de una mamá y cosas que son de un papá, pero lo bueno de ahora es hacer ese equipo, que a lo mejor en otra época no se veía, ¿no? Sí. Era la madre, y bueno, y está bueno que el papá colabore, aprenda y nos dé esa mano que tanto necesitamos, ¿no? Y es Una eso cosa. mismo, sí, perdón, Andrés, ahí quizás eso mismo que dice Mariana, creo que es un problema hoy en día, ¿no? Por la falta de comunicación, la falta de, o sea, uno parece sencillo lo que decís, pero ese trabajar en equipo Pero a yo veces- creo Hay que más ayuda ahora, me las parece. generaciones más jóvenes, los varones Ah, han sí. tomado un rol más protagónico, sí, Ah, mira. dentro de esta dinámica de paternidad y maternidad. Una cosa que a mí me parece muy importante recalcar siempre en esta crisis es que el hombre es el guardián de la intimidad conyugal, y para eso tiene que cuidar que la cama matrimonial siga siendo el lecho matrimonial, siga siendo matrimonial y no se convierta en familiar. Ajá. Entonces, la responsabilidad de llevar a los bebés, porque ella no puede hacerlo biológicamente, ella tiene que estar en contacto con su bebé. Entonces, la responsabilidad de volver al bebé a su ámbito específico a partir de los 3 meses, que es cuando ya el bebé puede empezar a dormir por sí mismo 8 horas a la noche, la responsabilidad es del padre. Y yo Ok. me la tomé muy en serio esa responsabilidad. Nunca dejé que nuestros hijos durmieran en nuestra cama. Así que, bueno, esa es digamos, primer la hijo, segunda, sí. la crisis del nacimiento de los hijos. Después tenemos una crisis que es la comezón del séptimo año, que es la que había dicho, que es el acostumbramiento de la vida conyugal. ¿Bien? Ajá. Nos estancamos en la vida conyugal y ya la rutina nos tapa y ya perdemos el interés y ya no estamos tan
enamorados, entre comillas, como Ok. estábamos antes. Justo ayer dimos una charla de prematrimonial a una pareja y Mariana les dio un consejo lindísimo que quiero que lo repitas, ¿Cuál? Porque que no es la- el de las citas. Hay varios. No, lo que les decíamos ayer a estos chicos es que traten de, no importa la edad que tengan los chicos, se va cambiando lo que la cita, Ujú. digamos, pero la idea es que una vez por semana traten de buscar un tiempo para los dos solos, Genial. porque es fundamental, y no para pasar información, hay que pagar esto, hay que hacer esto, hay que ir al médico, sino para pasar esa información de corazón a corazón, sería, ¿no? Ese diálogo de qué nos pasa, cuáles son nuestros sueños, cómo estamos, qué queremos, y no, qué compras voy a hacer en el súper, sino Eso y me pasa en que los dos y que tampoco, lo que yo escuché alguna vez en otra pareja de Mariana, que tampoco es para hablar de los hijos, o sea, es para hablar por de No, eso. ustedes, de los dos. Solamente de nosotros, porque es típico que salimos y empezamos a hablar de uno de los chicos de esto, de aquello, y Ajá, volvemos a lo mismo. claro. Entonces, es como proponernos y de acuerdo a diferentes, por supuesto que me pueden decir, ay, pero tengo un bebé recién nacido, tengo uno de dos, bueno, pero búsquense el momento, no de salir a lo mejor, pero sino cuando los chicos se duermen, de tomarse un cafecito, Mm, de compartir una comida rica, ujú. o después si los hijos van creciendo se los pueden dejar a alguien, entonces, o una salidita que se organicen, o dejarlos con alguna niñera. o regalarle Entonces, una visita a los abuelitos que les encanta recibir nietos. Uf. Entonces, Incluso te entonces, dicen, ay, de nuevo me vas a venir con mi nieto, ¿no? Y en el fondo quieren estar toda la semana. tal cual. totalmente, totalmente. Pero organizarse o una vez cada 15 días, por Ajá, ejemplo, ¿no? ajá. Entonces, y no hace falta gastar plata, bueno, vayan a una plaza, a dar una vueltita, A un Ajá. parque, a cualquier lado. tal cual. Puede ser cualquier cosa. Genial. O puede ser una segunda luna de miel en Cancún también. También. Sí. De Pero bueno, acuerdo a las Sí, posibilidades. no, yo pero lo escuchaba eso. importante es no perder, Sí, dale, lo dale, importante Andrés. es no perder ese minuto ese tiempo dedicado al otro, a descubrir al otro, a estar constantemente sorprendido por el otro y buscando esa renovación del amor. Pero a medida que van creciendo, por ejemplo, nosotros cuando los chicos eran chiquitos no podíamos salir o dejar, pero bueno, a medida que van creciendo, después, por ejemplo, nos organizábamos para salir, no sé, el sábado o el domingo, Ajá. tempranito a la mañana, íbamos a desayunar. Entonces, cuando volvíamos, los chicos todavía seguían durmiendo, no le Ajá. teníamos que pedir, por supuesto que los chicos eran grandes, más grandes, no los íbamos a dejar solos, pero, no sé, buscarse, de acuerdo a la edad de los Ajá. hijos, buscarse esas pequeñas escapaditas y esas conversaciones de corazón a corazón. Genial. Exactamente. La ¿Cuáles son las oportunidad otras? Sí. la oportunidad de esta crisis, que es importante recalcar la oportunidad, es que no caer en la rutina, Claro. justamente, Ok, ¿no? O sea, ok. buscar estos momentos mágicos y misteriosos que hacen que no caigamos nunca en la rutina, que no nos agotemos mutuamente por las obligaciones, por la vida rutinaria. Después sigue la crisis de la mediana edad, que es una crisis personal de cada uno de los miembros de la pareja y que la podemos Ya. pasar en distintos momentos. En general, la crisis de la mediana edad tiene que ver con el asumir la propia mortalidad y en general empieza cuando nuestros padres empiezan a decaer. ¿Ven? Cuando empezamos a ver que nuestros padres ya no responden, ya tienen demencia o tienen algún problema de salud o se mueren también. Y entonces ahí mismo nos enfrentamos nosotros con una crisis personal, cada uno, y además cada uno la va a enfrentar al modo masculino o al modo femenino, y esa es una dificultad, porque el hombre cuando atraviesa una crisis no quiere que lo ayuden, él quiere salir solo adelante, pero en esta crisis sí necesita ayuda, y muchas veces es recomendable recurrir a la asistencia de un profesional de la salud, especialmente la salud mental, Ok. porque está muy relacionado esto con depresiones, con planteos vitales que son muy difíciles de resolver por sí mismos. En cambio, la mujer va a estar pidiendo ayuda constantemente y el hombre no sabe qué hacer. Entonces, también es importante comprender que la crisis de la mediana edad nos afecta en forma distinta, pero afecta a la pareja, afecta a la convivencia, afecta a la personalidad, afecta al desenvolvimiento de la pareja. Por eso muchas veces en esta crisis ven que los hombres se vuelven como más jóvenes, se quieren hacer más jóvenes, ¿no? ¿Compramos una moto o salimos a correr? Clásico ese. O andar en bicicleta, cosas
cosas que no hacían antes, Ajá, como para sentirse más jóvenes o para, claro, ajá. para... Sí, 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 sí. sí. Y la dificultad de esta crisis es que como somos diferentes, la pasamos diferentes, no podemos ayudarnos, sí podemos estar al lado y podemos ser comprensivos y podemos entender que el otro está pasando una crisis, pero es muy difícil ayudar al otro a superar esta crisis. Entonces, por eso siempre recurrir a la ayuda de un profesional, a orientadores familiares, Eso es a decir, que puede ser una pareja ya, un matrimonio ya más experimentado, no necesita ser un sí. psicólogo, puede ser No, no, alguien, no, puede ser un sacerdote. claro, Óptimo sería que sea un sacerdote, un religioso, ajá, alguien que tenga una buena preparación, o puede ser también un orientador familiar, un psicólogo, un psiquiatra. ya, Va a depender de la intensidad de la ok, crisis, ¿no? O ok, sea, hay gente que se deprime mucho, mucho, ajá, mucho con esta crisis y ok. pasa momentos muy difíciles. Bueno, y después la que estamos pasando nosotros ahora, esta querida crisis del nido vacío, Pero se que le es... ve muy feliz, déjame decir, ¿ah? Ah, bueno, es que hacen 4 días, 5 días, ¿no? Ah, todavía no le están sintiendo mucho. Todavía no caímos. No, en realidad es esta renovación de la intimidad. Esto sí nos está resultando placentero, pero la verdad es que extrañamos a nuestros bebés, entre Ujú, comillas, como locos, ¿eh? Pero también hay que dejarlos crecer, también hay que dejarlos volar, porque no podemos estar cortándole las alas. Y ujú. además ahora tenemos una dificultad que tenemos lo que se llama la generación boomerang, ¿no? Que uno los tira y Ah, vuelven. Y después los vuelve a tirar y vuelven a volver. Y qué lindo, nene, ya te vas. Porque además cada vez es más difícil convivir porque ya son adultos. Y entonces, cuando vuelven a volver, por ejemplo, las vacaciones son motivos de muchos conflictos. ah, Las reuniones familiares de fin de año son motivos de conflictos porque tenemos que volver a adaptarnos a convivir con gente que ya está tomando su propio rumbo claro. y que a pesar de que sean nuestros hijos, ellos ya sienten que son adultos y no quieren tener el nivel de dependencia que tenían con nosotros Ajá, hace unos años. Me ajá. estoy borroñando con Sí, el pero automático. Bueno, entonces, esta crisis, bueno, la oportunidad es esto, recuperar la intimidad, de ok. volver a ser novios, de ir de la manito por la calle. El otro día salimos a caminar por Buenos Aires, fuimos a llevar a nuestro último hijo ¿A dónde y se fueron? veníamos ¿A dónde riendo. se fueron? No, no, Fuimos a caminar Ah, Ya, a hacer compras ya. a buscar algunas cosas, y íbamos por la calle riéndonos como adolescentes, estábamos requete divertidos, bueno, yo estaba divertido, no sé si vos, pero de verdad fue un redescubrimiento salir y divertirnos de este modo como hacía años que no lo hacíamos, ¿no? Ajá, qué bacán. Bueno, uno de los riesgos de esta crisis es esto de la generación boomerang. Otro de los riesgos es cuando los hijos empiezan a fundar nuevas familias y traen a ¿quién? no, no voy a decir. Ah, A las nueras. ¿Eh? no era lo Ya, que esperaba para mi hijo. De ya. ahí viene el origen de la palabra nuera, no era lo que esperaba para mi hijo. Está buena esa, nunca la había escuchado. Bueno, lamentablemente los hijos empiezan a formar una familia y tenemos que aceptar sus elecciones porque son sus elecciones. Ya son adultos, ya los formamos, nosotros le dimos todo lo que podíamos darle en su formación y lo que le dijeron a Mariana que me encantó, contarle de la... Hace mucho tiempo estábamos en misa y estábamos en misa con nuestros 3 hijos que eran más chicos. Y se acerca una viejita, una Ajá. señora más muy grande, y entonces me preguntó si eran mis hijos. Entonces le digo que sí, que eran mis hijos. Entonces ella me dice, bueno, aprenda desde ahora. Las nueras se piden de rodillas. Así que me gustó el consejo, me gustó. Está bien. Y que estamos Pero pidiendo nueras de rodillas. falta una, ¿o no? Sí, la última crisis es la crisis, la que realmente es la única crisis que no tiene solución, que es la viudez. La Ujú, viudez, esta es la última de las crisis normativas, porque finaliza el matrimonio. ujú, ¿Bien? Voy a amarte, serte fiel todos los días de mi vida. Entonces mi ujú, responsabilidad termina cuando termina mi vida. ujú. ¿Bien? Entonces, Sí, dale, dale, sí, dale. la importancia de pensar en la viudez, no después de una vida larga y fructífera, sino saber que Dios nos puede llamar en cualquier momento, ¿bien? Y Ajá. que Dios tiene un plan para nosotros que tiene una fecha de caducidad. Entonces, no pensar en que Dios nos va a dar, nosotros honramos padre y madre, si prolongan los días de tu vida en la tierra, fantástico, pero no necesariamente van a ser Ujú. 185 años. El Yo tengo alcoholismo, tengo por una ejemplo, pregunta, me parece importante, Andrés sí. y Mariana. ¿Cuál dirían ustedes
creo que es una palabra nomás, pero que lo pueden explicar bien, ¿no? O sea, ¿cuál es el ingrediente principal, si se puede decir así, para que la pareja, el matrimonio, supere la crisis? O sea, más allá de que sea fácil, difícil, cuál sea la que sea, ¿cuál es ese ingrediente y qué significa ese ingrediente? ¿Cómo lo vivimos? No sé, lo dejo a una pregunta así amplia, pero creo que es importante. Para mí, A ver. el amor y el diálogo. Bueno, yo justamente lo que iba a decir es juntos, ¿bien? Ajá, El equipo. El equipo, exactamente. ajá, El formar un buen equipo en la pareja hace que las crisis sean mucho más llevaderas. Ella confía ciegamente en mí, yo confío ciegamente en ella. Yo sé que la tengo para todas las dificultades y no importa la dificultad que le vaya a plantear, ella siempre va a estar a mi lado, ajá. y siempre va a responderme y a ayudarme a superar las crisis. Y la otra palabra que me gusta mucho en esta definición de crisis Ajá. es potencial. Bien, el potencial que se despliega a partir de cada una de las crisis solo lo descubren los ojos del amor. Bien, o sea, las oportunidades son potencialidades que están ahí, que tenemos que llevar al acto. Bien, Ajá. entonces nuestras potencias conjugadas como equipo hacen que nosotros sepamos que vamos a atravesar una crisis, que tenemos que atravesar esa crisis y que detrás de esa crisis tenemos el crecimiento en el amor, que eso es lo más importante de la crisis, ¿no? Cada vez que salimos de una crisis, la pareja sale fortalecida, el amor creció, el vínculo se consolidó, Ujú. y Dios nos las pone en el camino. Dios, la providencia divina nos las pone en el camino para que nosotros dejemos de lado comportamientos que Egoísmo. egoísmos, conductas, y todo tipo de actitudes que hacen que la pareja no esté funcionando en su nivel óptimo. Entonces, volver a llevar a ese nivel óptimo es un trabajo de equipo. Una pregunta, Andrés, aprovechando antes que se nos vaya el tiempo. Claro, ustedes hablan del amor, del diálogo, del encuentro, de tener esos momentos especiales, ¿no? Pero también sabemos, o sea, mi pregunta es directa. Que no hay tiempo. ¿Cuáles son, sí, esa es una cosa, ¿no? Pero ¿cuáles son quizás esas líneas rojas que uno no puede pasar en el matrimonio, ¿no? Porque uno dice amar y respetarte, ¿no? Entonces, ¿qué significa? O sea, porque ustedes creo que mejor incluso que ellos saben que a veces no viene la pelea o no viene el conflicto, ya, pero hay algunas líneas que creo que los dos tienen que tener claro, ya, esto no lo podemos permitir porque si pasamos esa línea es difícil después arreglar. ¿Qué podrían decirnos de eso? Yo recomiendo No falta mucho recomiendo mucho a John Gray. John Gray es un autor norteamericano que escribió un libro que se llama Las siete... es sobre, ya me va a volver el nombre del libro, es sobre la convivencia conyugal. Y una de las cosas que dice es que hay 4 jinetes del apocalipsis de las relaciones. Bien, Okay. los 4 jinetes del apocalipsis son el desprecio, la actitud defensiva, se llama, me sale en inglés, stonewalling, el poner una pared, el silencio matador, el trato silencioso, y la agresividad. Entonces, lo que pasa ahí es que en general una lleva a la otra. Bien, si Yeah. mi mujer o yo la trato con desprecio, ella se va a poner a la defensiva y enseguida ella cuando yo me ponga a la defensiva, ella va a decir no te hablo más, y va a desencadenar estos 4 jinetes del apocalipsis, van a desencadenar una crisis. Entonces, sobre todo la falta de respeto cuando empieza con desprecio, empezamos a ponerle sobrenombres o directamente insultos. Ese tipo de cosas son banderas rojas, banderas rojas, banderas rojas. Busquen ayuda. Cuando suceda eso, busquen ayuda. Los Okay. orientadores familiares estamos preparados para este tipo de dificultades en el diálogo conyugal. ¿Bien? Y cuando surge el desprecio, cuando surge la actitud defensiva, cuando surge la actitud evasiva, de no querer enfrentar los problemas y todo, busquen ayuda porque
ahí ya están dentro de las banderas rojas que indican que estamos yendo de cabeza digamos, a una eclosión de la crisis conyugal. ¿Bien? Yo alguna vez creo que te escuché a ti, Andrés, hablando de una proporción numérica tipo que Sí, en el perdón. día no sé si era 7 por 2 o como que tú puedes tener dos cosas negativas, pero si tienes tantas de actos de amor positivos, o sea, como que un equilibrio. Por cada acción negativa, si yo, por ejemplo, a ella Le no gritas, la... ¿no? Le gritas, por decir algo. Un grito, Ajá. ¿no? Por ejemplo, tengo que tener no menos de 5 interacciones positivas, ¿bien? Ya. No menos de 5 interacciones positivas, que puede ser darle un beso en la frente, hacerle un cariño, hacerle una sonrisa, puede ser cualquier tipo de interacción positiva. Las relaciones saludables se mantienen entre 5 y 11 relaciones, Actos. interacciones positivas por cada negativa. Pero cuando superan las 11, ¿ven? Cuando son 12, 15, 18, no significa que el matrimonio esté funcionando bien, significa que uno de los dos se rindió y ya no interactúa con el otro, y el otro entonces empieza solo a hacer interacciones positivas porque piensa que está todo maravilloso. Entonces hay que también tener cuidado de cuando está todo demasiado bien, puede ser que no esté tan bien, puede ser que el otro se haya rendido, ¿bien? Y es Eh, una Que muchas veces te dicen, no, nosotros no peleamos, no discutimos, no, nada. Eso es raro. 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 Ya. No sé, si quisieras como cerrar con broche de oro, yo sé que queda un montón de cosas por hablar. Me gustaría seguir hablando horas, pero bueno, sé que para ustedes ya es tarde, para que el programa tampoco se haga muy extenso. ¿Qué nos podrías, así como para terminar, Mariana? Yo creo que algo que es muy importante es la oración juntos. ¿M? Eso a nosotros nos ayudó un montón y nos ayuda un montón. Aunque parezca, bueno, sí, bueno, por supuesto que cada uno tiene que tener su oración personal, pero una oración juntos como matrimonio ayuda un montón. Ni Ayuda un hablar de si montón. puede ser el rosario diario o la misa cotidiana o tratar de hacer, porque la verdadera relación de amor es una relación de tres. Es una relación donde Dios está siempre invitado. Y esto yo siempre hago el triángulo. Los esposos tenemos que acercarnos a Dios. Cuanto más cerca estemos de Dios, me Sí, borra, ahí ya vi. cuanto más cerca estemos de Dios, más cerca van a estar los esposos entre sí. Ajá. Sí, Entonces, sí, sí. cuanto más nos acerquemos a Dios, más cercanos vamos a estar nosotros uno del otro. ¿Por qué? Porque yo me casé con la hija predilecta de Dios y ella se casó con el hijo predilecto de Dios. Si Dios nos ama infinito, todos somos sus hijos predilectos. Che, Mariana, Andrés, a ti te agradezco, ya nos conocemos, pero a Mariana quiero decirle gracias. Es primera vez que estoy aquí, les confieso a No, los que por nos están favor, por acompañando. favor. Perdón esta cara, pero acá ya es tarde. Son las 11 de la noche. No, pero no te preocupes. Gracias a los dos de corazón. Creo que les comento que antes de empezar este programa, mucha gente escribía chat, qué buen programa, qué tema importante vamos a ver, y efectivamente no hemos hablado y bueno, ya hemos terminado el programa, ¿no? Pero estamos efectivamente en un tiempo que la crisis matrimonial es increíble. Poder Una hablar. cosita que quería decir, perdón, que también está bueno que nuestros hijos nos vean pasar estas crisis, porque ellos aprenden, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo en los más jóvenes es que a la primera crisis, chau, ¿no? Sí. Se destrozan los matrimonios, los que se casaron. Por lo menos acá en Argentina se está viendo mucho eso. Entonces, al primer problema, la primera crisis, Se acaba. desaparecen. Sí. Y entonces, nada, que nos vean y enseñarles que nada, que hay que seguir, que hay que seguir luchando. Muchas gracias de nuevo. Ya no sé, pero el día que podemos dar un abrazo y comer un buen asado. Un buen Cuando asado. quieran. No sé si No, no, Andrés. ceviche. Ceviche aquí, Ceviche. ceviche aquí y asado ahí. No sé si un buen Dale. bife de chorizo con papa frita.